Bienvenidos alumnos de la asignatura Ecología de Poblaciones y Comunidades al cuarto video de esta asignatura. Para continuar con el tema 1 de Ecología de Individuos y Poblaciones, hoy vamos a hablar de unos procesos que permiten o que dan lugar a que los organismos de una misma población o de una misma especie no respondan todos de la misma manera a las condiciones ambientales presentes en un lugar. Entre estos procesos está la plasticidad fenotípica. Recientemente estuvimos comentando que los principales elementos que definen la distribución y abundancia de los organismos en el planeta incluyen características propias de los organismos y luego factores ambientales, entre los que hay factores bióticos, que todavía no hemos abordado, que abordaremos en la unidad 3, cuando hablemos de las interacciones entre especies, y factores abióticos, que son en los que nos hemos centrado estos últimos días. Si volvemos a recuperar las características de los organismos, acuérdense que hablamos de que la historia evolutiva, la variabilidad genética y la biología de los organismos, que están intrínsecamente relacionadas, participan en definir dónde un organismo podrá vivir o no. Además, estuvimos hablando de que las poblaciones presentan una cohesión ecológica, que quiere decir que los organismos de una misma población normalmente responden a las variables del ambiente, bióticas o abióticas, de una manera similar. Por ejemplo, si pensamos en la población de elefantes del delta del Okavango, casi todos los elefantes de ahí van a responder a las condiciones del ambiente de manera similar. Sin embargo, los organismos de una misma población no tienen por qué siempre responder a las condiciones ambientales de forma exactamente igual. Y existen distintos procesos por lo que esto ocurre, y hoy vamos a hablar de lo que son los ecotipos, el polimorfismo genético y la plasticidad fenotípica. Estos tres procesos o estos tres fenómenos se dan gracias al contenido genético que tienen los organismos y por influencia del ambiente que los rodea. El ambiente presente en un lugar participará en determinar cómo se va a expresar una especie y cómo posteriormente va a responder otra vez a este ambiente. Cuando hablamos de ecotipo, nos referimos a una subpoblación genéticamente diferenciada que está restringida a un hábitat específico, a un ambiente particular o a un ecosistema definido o a factores ambientales locales dentro de un ecosistema. Presenta esta subpoblación límites de tolerancia particulares. Es decir, tenemos la misma especie, pero hay una cierta diferenciación genética para adaptarse a unas condiciones particulares del ambiente, pero esto no significa que tengamos una especie nueva, sino que implica que las especies no son estáticas y se van adaptando al medio en el que viven, aunque no cambien totalmente su contenido genético y puedan seguir siendo organismos que se reproducen entre sí. El ecotipismo es una forma de variación asociada al medio y no implica necesariamente la separación de poblaciones en áreas geográficamente aisladas. Lo que son las áreas están más bien ambientalmente diferenciadas a un cierto punto. En la imagen de la diapositiva podemos ver esta idea. En un mismo sistema montañoso, la misma especie puede presentar distintas formas asociadas a unos cambios genéticos porque se encuentra en distintos ambientes dentro de este sistema montañoso.
Por ejemplo, este que puede ser como una depresión en la montaña, este que está como en una depresión más marcada, etcétera, etcétera. Por otro lado, el polimorfismo genético consiste en la presencia simultánea en un mismo hábitat o un mismo ambiente de dos o más formas discontinuas de una misma especie debido a un cambio en el contenido genético. Pero no todas las variantes en el contenido genético se pueden considerar polimorfismos. Para que se considere que se trata de un polimorfismo, tiene que darse que la variante menos frecuente presente en esta población no pueda ser mantenida solo por mutación recurrente o inmigración. Por tanto, un polimorfismo se considera cuando esta variante genética menos abundante está presente al menos en un 1% de una población. Se establece este punto de corte del 1% porque así se excluyen las mutaciones espontáneas que pueden haber ocurrido en una sola familia. El tipo de polimorfismo genético más común implica la variación de un solo par de bases, pero hay polimorfismos que pueden ser mucho más grandes en tamaño e implicar largos tramos de ADN. Estos polimorfismos al inicio surgen por mutación. Los polimorfismos pueden ser adaptativos y en este caso persisten durante muchas generaciones. Y se mantienen, evidentemente, porque poseen o otorgan una ventaja sobre los demás organismos en términos de selección natural. Sin embargo, hay polimorfismos que son neutros o transitorios y no tienen valor adaptativo. La distinción entre ecotipos locales y poblaciones polimórficas no es siempre clara. Puede haber gradientes de fuerzas selectivas que favorezcan una forma a un extremo del gradiente y otra forma al otro extremo, de modo que en la parte media encontraremos poblaciones polimórficas. Finalmente, como procesos que permiten que los organismos de una misma población o de una misma especie respondan de forma distinta a las condiciones del ambiente, existe lo que es la plasticidad fenotípica, que es la capacidad de un genotipo de generar un amplio rango de fenotipos distintos según el ambiente en el que se desarrolle el organismo. La plasticidad fenotípica en sí no es heredable. ¿A qué nos referimos? En la imagen ven unos organismos que son todos de la misma especie, son unos rotíferos. Estos rotíferos, según si hay presencia de un depredador en el ambiente, se expresan en su fenotipo de forma, como ven aquí a la derecha de la imagen, con estos cuernos, o de forma redondeada. La forma como con esta especie de cuernos sería cuando hay el depredador, la forma redondeada cuando no está el depredador. Si se reproducen, ya sean estos de la izquierda o estos de la derecha, no tendremos organismos con cuernos o sin cuernos, sino lo que se transmitirá es la capacidad de que la descendencia pueda, a cierto modo, elegir, aunque no es una elección consciente, sino dependiente de las condiciones ambientales, desarrollarse con este fenotipo o con este otro. Entonces se hereda esta capacidad de ser plástico y no la adaptación o el fenotipo en que se presente el organismo en un ambiente dado. Esta plasticidad fenotípica puede ser adaptativa, que quiere decir que el genotipo expresa un fenotipo que aumenta la habilidad de los organismos de reproducirse y sobrevivir en un ambiente dado, o no adaptativa, que es cualquier expresión del fenotipo que no aumente la adecuación de los organismos al ambiente o no aumente su desempeño. Existen dos tipos de plasticidad fenotípica. Uno es el polifenismo,
que es una plasticidad discontinua o una adaptación con formas discretas. ¿Esto qué significa? Que no son formas continuas en que podamos encontrar, por ejemplo, organismos que van incrementando de tamaño o que incrementan el número de hojas o la superficie de área foliar, sino que encontramos formas que no se parecen en nada la una a la otra. El polifenismo puede ser estacional, nutricional, inducido por el predador o de determinación sexual. En la imagen vemos un tipo de polifenismo estacional. Esto es en la especie de oruga Nemoria arizonaria. El polifenismo estacional está sobre todo regulado o es activado o impulsado por el fotoperiodo, es decir, la cantidad de horas de luz en un ciclo diario, o por la temperatura, aunque también en este caso vemos que el organismo se esconde del depredador. En la imagen de la izquierda vemos la forma de la oruga en verano. En verano esta oruga lo que hace es comer hojas del roble y por tanto su fenotipo se asemeja a una rama de este roble y así se esconde de su depredador. En invierno, que es la imagen de la derecha, este organismo come las inflorescencias del roble. Y en esta época, si ven, su fenotipo es prácticamente igual a estas inflorescencias, lo que le sirve para camuflarse de su depredador. Otro tipo de polifenismo es el polifenismo nutricional. Este consiste en que la cantidad y calidad de alimento que come un organismo de una especie en los estadios larvales determina la forma que tendrá cuando sea adulto. Y un ejemplo muy claro son las abejas. En las abejas, el tamaño de la larva de la hembra en su muda metamórfica determina si el individuo adulto será una obrera o una reina. Esto depende de si la larva se alimenta de nutrientes ricos en jalea real, porque este alimento ayuda al desarrollo de los ovarios y a otros detalles anatómicos y fisiológicos. Otro tipo de polimorfismo nutricional se da en las hormigas. Y en las hormigas, en una misma población de hormigas, existen altos grados de polifenismo. Un ejemplo de polifenismo inducido por el depredador sería el caso anterior que les mostré de los rotíferos. Cuando estos rotíferos nacen y se desarrollan en un ambiente donde hay un depredador presente, desarrollan esos cuernos y cuando no, no. El otro tipo de plasticidad fenotípica es la norma de reacción. Y la norma de reacción es un patrón de expresión fenotípica de un genotipo único en una variedad de entornos. Entonces lo que observamos sí que es un cierto gradiente de variación de las especies que responde al gradiente ambiental del entorno. En esta diapositiva lo que vemos es la norma de reacción para distintas plantas localizadas a distintas elevaciones. Cada gráfica está situada a una elevación distinta dentro de un sistema de montañas. Observamos que de acuerdo con un gradiente ambiental que debe estar asociado a la altitud de la montaña, también existe un gradiente de formas o de fenotipos en que se expresa esta planta. Para cada genotipo, rasgo fenotípico y variable ambiental, puede existir una norma de reacción distinta. Entonces,
volvemos a ver un poco la interacción de variables ambientales que pueden resultar en modificaciones o respuestas a un tanto complejas y difíciles de discernir. Como conclusión de esta breve presentación podemos decir que aunque las especies o poblaciones presentan cohesión ecológica, los organismos de una especie o de una población no responden de forma exactamente igual a las variables del ambiente. Dentro de una misma población se pueden dar variaciones genotípicas y fenotípicas que resulten en respuestas diferentes frente a las condiciones ambientales. Y es importante mencionar que dichas variaciones surgen a su vez como resultado de las características del ambiente en que se desarrollen los organismos.